Vamos a abrir nuestras Biblias, ahí está en la pantalla el pasaje con el que estamos trabajando. Y lo voy a leer estos versículos, el otro día también lo vimos, pero hoy voy a enfocarme en otro ángulo. Lo que voy a hacer hoy es hacer una especie de apéndice a lo que veníamos diciendo. No quiere decir que está desconectado del contexto lo que voy a hablar. Cuando hablo de apéndice es agregar algo que vengo considerando hace tiempo ya. Y en sí el texto obliga a hablar de esto. Por eso es que agrego lo que vamos a mirar esta mañana. Y por favor yo quiero que me preste mucha atención porque es importante lo que nos dicen las Escrituras acerca del tema del perdón. Capítulo 4, Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y eso os exaltará. Y podemos agregar el verso 17, que es el emblema de todo lo que estamos viendo, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gracias por tu palabra, Señor, y con mucha reverencia nos acercamos a ella. La leemos y la meditamos y te rogamos que la apliques a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La gracia del perdón de Dios. En mis años, ya son muchos, en el Evangelio, si hay algo que he podido apreciar en todos esos años, es la gracia del perdón de Dios. Hay muchas cualidades de Dios que disfrutamos, no cabe la menor duda. Pero el perdón de Dios a este pecador es algo que es difícil inclusive poner en palabras. Si realmente llegamos a sopesar el precio de nuestra salvación y el perdón de Dios, si no llegamos a medir bien eso, según lo plantean las Escrituras, no tenemos una apreciación de esa gracia divina. Simplemente vivimos agradecidos, pero no es algo trascendente. Y es por eso que hay muchas vidas que deberían vivir transformadas, pero realmente no viven como vidas impactadas por el perdón de Dios. El dramaturgo español Jacinto Benavente, cuya obra
cuando lo leemos, manifiesta puntos de contacto con el modernismo y lo expresó a través del arte, a través del teatro. Y en una ocasión escribió algo este señor que a mí me llamó la atención. Textuales palabras dijo Benavente que a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. Al leer la biografía de Benavente no tengo la menor idea, lo menos no puedo captar, ¿no? Si el hombre era un creyente en el sentido evangélico o como nosotros lo comprendemos. Porque hay gente que dice, bueno, es creyente porque cree en Dios, cree en Cristo, es decir, la cultura cristiana. Pero otra cosa distinta es ser un nacido de nuevo. Así que me refiero a esto último. No tengo la menor idea si este caballero, en fin, alguna vez aceptó a Cristo como Salvador. Y sin embargo, eso sí, lo que puedo admitir es que lo que dijo es una gran verdad cristiana. La verdad es que no hay una máxima o un versículo que encontremos en la Biblia que describa palabra por palabra las expresiones de Benavente. Pero el principio bíblico, cuando estudiamos las Escrituras, sí está ahí. O sea que la frase de este hombre parafrasea lo que nos enseña como doctrina la Escritura acerca del perdón. En otras palabras, al que se le perdonó más, es más agradecido y en un sentido tiene imposición moral de perdonar también. Hemos visto hasta ahora que en este caso, en esta porción de la carta de Santiago, expone por lo menos tres cosas, tres errores. Acuérdense que toda la serie es fallas en la iglesia. Y hay tres errores que no son nuevos, porque ya vemos que en la iglesia primitiva se encaraban estas cosas, y es por eso que Santiago, decidió escribir para poder corregir las cosas que no estaban bien, las fallas dentro de la iglesia. Número 1 es falta de control. El capítulo 3 nos habla de que cuando se trata de la comunicación hay una falta de control. Hoy vivimos en una sociedad descontrolada. No tenemos criterios de cultura cuando se trata de la comunicación. Yo, muchas veces somos muy críticos con Gloria con la forma en que se comunica la sociedad contemporánea. Miramos los noticieros y el lenguaje vulgar que se utiliza en los medios masivos de comunicación es un escándalo. Esta mañana estábamos arreglándonos para venir a la iglesia y ponemos las noticias para ver qué sucede. Y estaban hablando de una persona que fue a una casa de gobierno, que lo habían invitado a un cantante de estos que realmente, dicen malas palabras en sus canciones, misoginia y una cantidad de cosas que, yo no sé cómo se hacen populares estos mequetrefes. Pero este señor todo pintado con ganchos por todos lados, una gorra de estas de béisbol, una cosa para un cirujano. Y ahí estaba en la casa de gobierno, donde supuestamente está la máxima autoridad del país, cantando el himno nacional, haciendo un papelón, vestido con la camiseta de la nación que representa. Y decíamos con mi señora, pero ¿será posible que hemos llegado a un punto de trivializar la cultura, lo que es derecho, lo que es correcto, lo que es decente? Y esto pasa por todos lados. El populismo lo que ha hecho es popularizar la vulgaridad, la mediocridad. Nosotros, pueblos que somos cultos, hemos optado por la inculturización, pero de la mediocridad. Estamos enseñando barbarismo a nuestras sociedades, es lamentable. Y adentro de la iglesia pasa exactamente lo mismo. Hoy escuchamos, en las redes sociales, cómo se escribe. No estoy hablando solo de las faltas de ortografía que a mí cada vez que leo hoy casi me agarra ataques cardíacos, porque además de eso hay que ser experto para descifrar qué es lo que quieren decir, porque ahora cortan todas las palabras, una cosa increíble. Estamos asesinando nuestro idioma. Pero la otra cosa es la forma de expresarse, más allá de las faltas de ortografía. La forma de expresarse la gente es algo fatal. Está metido adentro de la iglesia eso, así que lo que nos dice Santiago es que hay una falta de control.
en cómo nos comunicamos. Segundo, falta de humildad. Eso lo vimos hace un par de semanas atrás. Y para correr un poco, falta de modestia. El hombre que se jacta, ¿no es cierto?, de todo lo que va a ser su destino, su futuro, las cosas que está planeando, que eso lo vimos la semana anterior. Capítulo 4, verso 17, culmina el Señor diciéndonos: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Qué sucede cuando se falla en estas cosas y otras que menciona la carta, que obviamente por una cuestión de tiempo no las hemos mirado, pero hay otros tratamientos que hace Santiago de fallas dentro de la iglesia? Yo escogí simplemente las que aparecen en el capítulo 3 y capítulo 4. ¿Qué sucede cuando alguien falla? En el capítulo 5, saltemos un poquito, y fíjense lo que dice este hombre en los versos 14 al 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido, ojo con ese condicional, dice, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Se dieron cuenta que cuando leemos esos versículos hay una especie de tratamiento yuxtapuesto entre la enfermedad y las ofensas en esos versículos? Noten que se garantiza el perdón, pero en el verso 16 se introduce la necesidad de la confesión. Dice, confesaos en modo imperativo, gramaticalmente hablando, indicando a Santiago que esto no es una opción dentro de la iglesia. No es un asunto de, bueno, a ver, podemos vivir, seguir para adelante sin que tratemos estas cosas. No, para Santiago, que otra vez está tratando de abordar situaciones que le habían indicado que se estaban dando dentro de la iglesia, de esta gente que estaba en la dispersión por cuestiones del evangelio. Y bueno, cuando se entera que había situaciones que se estaban descomponiendo, entonces escribe y les dice, esto es lo que hay que hacer. Y entonces este señor no anda con tapujos y les dice, tienen que confesar. Ahora, seamos honestos con la exégesis, porque si bien es cierto que se tiene presente a un enfermo, sin embargo, en el verso 16 habla de ofensas cometidas unos a otros. Acá tenemos que tener cuidado porque no todos los que se ofenden caen enfermos o van a parar a un hospital. Y no todos los que están enfermos en un hospital porque han cometido un pecado contra otro. La verdad es que nos enfermamos porque nos enfermamos. A veces sí hay situaciones que son como consecuencia de una vida de pecado. Y por el otro lado hay gente que vive en pecado, y eso es una realidad en el mundo y en la sociedad, que no caen ni siquiera con una gripe. Así que tenemos que tener cuidado con esto de no hacerle decir al texto algo más de lo que está tratando de abordar Santiago. Santiago no está escribiendo la carta a un montón de gente que está en terapia intensiva. Está hablando de gente que tiene problemas internos en la iglesia, en el trato común, pasiones desordenadas, como nos indicó en el capítulo 4, versos 1 y 2, que están en conflicto dentro de los creyentes, y esas pasiones en conflicto luego se desbordan hacia el trato dentro de la comunidad cristiana. A eso apunta todo el tenor de la carta, no a los enfermos. Ahora está tratando qué hacer cuando hay enfermos y dice vayan y oren por esa persona. No dice que le echen un frasco de aceite encima como a veces hacemos en las iglesias, que pensando porque le mojamos la frente con aceite de cocina encima, ya la persona se va a levantar. Esas son disparates exegéticos y prácticos que hacemos con las escrituras para fanfarronear que tenemos algún poder para levantar gente. Eso está de más hablar de eso ahora porque nos saca de contexto, pero es una práctica muy común. Así que cuidado con esto. Las ofensas tienen que ser tratadas debidamente. Eso es lo que está tratando de plantear Santiago en estas líneas.
En el capítulo 4, verso 9, otra vez volviendo al texto en cuestión, noten que Santiago va a hacer un llamado específico. Nos dice: afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Una persona que no tiene falta no va a manifestar estos sentimientos. Obviamente, cuando él llama a tener esas emociones, es porque realmente hay personas que están en falla. Tienen la tarjeta de amonestación. Si me permiten usar la ilustración del fútbol, le sacaron la tarjeta amarilla. En el verso 8, observen ustedes que se refiere a pecadores. ¿Por qué razón menciona allí pecadores? Bueno, desde el verso 6 al verso 8, en el texto que acabamos de mencionar, noten que este hombre enlista una serie de faltas. Tenemos falta de humildad, falta de la debida sumisión a Dios, por eso lo llama someterse, falta al alejarse de la comunión con Dios, por eso los llama que se acerquen. Tenemos acá manos sucias, una actitud de doble ánimo, un doble estándar y un corazón impuro. Así que por eso este hombre les llama acá o los califica como pecadores. Así que recuerden el lema, que es: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que correctamente Santiago describe a estas personas como pecadores. ¿Por qué? Porque no están haciendo lo bueno, están haciendo lo malo. Y no es que hacen lo malo porque no saben hacer lo bueno. Esta gente había sido instruida. Y nosotros también. A ver, si tenemos la Biblia, que es nuestro manual de conducta, sabemos muy bien los cristianos qué es lo que se debe hacer en la vida. Pero cuando no lo hacemos, estamos optando deliberadamente de hacer lo que no corresponde, y dice que eso nos es pecado. Es un asunto bastante delicado. Así que punto con esto, no hay más vuelta que darle al asunto. Por lo tanto, entonces, en el verso 9, nos hace este hombre un llamado a la contrición. El verso 9 es un llamado solemne a la contrición. Es decir, arrepentirnos por haber obrado en una forma que no está de acuerdo a la voluntad de Dios para su iglesia, con el propósito de, allí en adelante, de esa contrición, de no volver a hacer lo que no es correcto y de esa manera vivir en pecado. Allá en el Antiguo Testamento tenemos a David, en el capítulo 6 de los Salmos, un hombre que, hizo cosas tremendas, David no era muy buena mandarina. Pero este hombre, después que falló, registró por escrito, ¿no? Y por inspiración divina, algunas de sus experiencias con el Señor. Y en el momento en que este hombre había fallado, nos dice, abre su corazón en los Salmos, o en alguno de ellos, y dice estas palabras que son elocuentes. Dice: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, es decir, donde duerme, el colchón. Riego mi cama con mis lágrimas. Hoy algunos machistas, los que se hacen los hombrecitos, dirían: pero este era un flojo. ¿Dónde está la hombría? Llorando todas las noches, mojabas la cama, la bañaba con sus lágrimas. Eso lo hacen las mujeres, los hombres van a llorar, los hombres no lloran. Bueno, les puedo asegurar que David era más hombre que muchos de los que se creen hombres. De flojo o débil no tenía nada David. La verdad que era todo un soldado, se peleaba con los leones cuando cuidaba las ovejas. Yo, honestamente, si tengo que cuidar ovejas y aparece un león, ahí está el buffet. Yo salgo corriendo. David agarraba las piedras y ahí corrían los leones y los osos a defender las ovejas. Así que de débil y flojo no tenía nada. Pero sin embargo, este hombre muestra acá en esa declaración la contrición que hay en su corazón por haberle fallado a Dios. Y él lo que hace es sincerarse, no solamente con Dios, que ya lo hizo, pero sincerarse en el relato, expone su alma. Hay quienes no toman en cuenta el pecado y más bien están tranquilos, jubilosos, divirtiéndose
mirando ahora el partido, la Copa del Mundo, está todo bien. Jesús advirtió en Lucas capítulo 6, verso 25, «Ay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís porque lamentaréis y lloraréis». Jesús puso una advertencia, especialmente se dirigía en forma directa al clero, a los sacerdotes que pensaban que estaba todo bien con Dios y luego a la gente que seguía sus enseñanzas y sus principios. Y por extensión nos habla a todos los hombres, que con Dios no se juega. Por eso nos dice que vamos a aquellos que se ríen, se divierten. Va a llegar el momento en que van a llorar. ¿Cuánta gente hay que hoy les predicamos el Evangelio, hacemos la llamada de advertencia, que necesitamos contrición y presentarnos arrepentidos delante de Dios y se mofan y no prestan atención a la obra que Dios hizo en Cristo Jesús en el Calvario y entonces pasan de largo y siguen la vida como si nada? Y va a llegar el día que van a llorar. Tal vez no lloren en este plano de existencia, pero cuando tengan que abandonar este mundo, ahí se terminó. La gente va a llorar. Decía el Señor que va a venir el llanto y el crujir de dientes, el terror que los va a embargar cuando vean que perdieron la oportunidad de la salvación y el perdón de Dios y ya del otro lado será demasiado tarde. Se les fue la oportunidad de la gracia del perdón de Dios a todos los hombres. Ahora, en este punto hay que aclarar tres cosas. Ahora voy a ser un poco más temático que expositivo, pero quiero que me presten mucha atención porque vamos a tratar de corregir errores en cuanto al tema del perdón. Hay tres cosas que quiero plantear con ustedes. Número uno, la idea de que se debe perdonar incondicionalmente. Sí y no. Sí y no. Cuidado con eso, porque este asunto ha sido muy manoseado y está siendo manoseado. Segundo, la idea de que se debe perdonar por el bien de la persona que perdona. Es decir, que es un asunto de necesidad psicológica. Es para el bien emocional del que perdona. Es decir, si a usted le hicieron algo, perdona de todas maneras, aunque se pida o no se pida perdón, porque es bueno para tu alma. Te vas a sentir mejor emocionalmente. Vamos a mirar eso también. Tercero, ¿con qué actitud debemos perdonar? Porque una cosa es decir te perdono y otra cosa es perdonar en el sentido bíblico de la palabra. Y eso también lo vamos a observar. La idea de que se tiene que perdonar incondicionalmente. Se ha propuesto la idea muchas veces en el campo, por ejemplo, de la psicología cristiana y la sociología cristiana, y en el mundo pasa lo mismo, de que nosotros tenemos que perdonar de todas maneras, independientemente de la actitud del ofensor. Si una persona comete un delito, no interesa si la persona se arrepintió, hizo contrición, pidió perdón, pero nosotros tenemos que ser perdonadores. Tenemos que perdonar de todas maneras. Cuidado con esto. Si bien es cierto que debemos perdonar, el asunto detrás es el peligro de hacer un desplazamiento del victimario hacia la víctima. En otras palabras, que la responsabilidad recae enteramente en la persona ofendida y no se pone atención del ofensor. Y tomen nota lo que está diciendo Santiago acá. Él no está hablando de las personas que han sido ofendidas, sino de los que están pecando, los que están ofendiendo. Y dice, ustedes afligíos, llorad, lamentar. Así que acá hay un asunto muy serio y muy delicado, que hoy se está pasando por alto, y es el desplazar la culpa hacia la víctima en lugar del victimizador. Así que esto es muy común, repito, se ha escuchado muchas veces, he leído libros así de testimonios donde se habla de que la iglesia debe perdonar, los cristianos tenemos que perdonar. En otras palabras, lo que se hace es que se impone sobre una víctima la necesidad y obligación moral de perdonar a aquel que ofendió, independientemente que la persona que ofendió reconozca su falla. O sea que somos obligados moralmente, por lo tanto, a otorgar el perdón.
El perdón entonces se convierte en una imposición, en lugar de un acto de gracia, un acto que se da inmerecidamente a la persona que ha ofendido. Así que el pecado, bien digo, el perdón entonces ahora se demanda en lugar de implorarse. ¿Se van dando cuenta dónde va el asunto? El perdón debe ser implorado, no demandado. Usted me tiene que perdonar, porque eso es un pecado, un acto de inmoralidad, de demandar al ofendido que por obligación me tiene que perdonar a mí el ofensor. Hermano querido, si no entendemos esto, no vamos a entender el perdón de Dios. El perdón es un acto de gracia, no un acto de imposición. El ofensor no tiene y no tendrá jamás la autoridad moral de demandar al ofendido que lo perdone, independientemente que el ofendido escoja perdonar, pero el ofensor jamás de los jamases tiene autoridad moral para demandar a la persona que ofendió que le otorgue el perdón. Es inmoral de parte de un ofensor imponer sobre el ofendido la obligación moral de perdonar. En el capítulo 5, verso 16 de Santiago, bien podría haber dicho Santiago, cuando inicia ese versículo, dice confesaos, ¿no? Pero podría haber puesto perdonaos, en imperativo. Pero no dice, ¿lo ven eso en el capítulo 5? Él podría haber, si vamos a seguir esa línea de razonamiento, ¿para qué decir confesaos vuestras ofensas? Hubiese dicho perdonaos vuestras ofensas, imponer la obligación moral de perdonar. Pero ese no es el enfoque que quiere darnos Santiago cuando escribe estas líneas o da estos consejos. Aunque cuidado, si bien es cierto que la Biblia nos manda, ahora nos ponemos del lado de la persona que da el perdón, sí nos manda perdonar al ofensor. Sin embargo, es importante que previamente haya un reconocimiento de parte del ofensor que ha cometido la falta. Cuando Dios perdona al pecador, lo hace a lo menos, y esto es para reducir el asunto, es mucho más complejo y no tenemos el tiempo, pero el perdón está otorgado en base a dos cosas, dos realidades. Número uno, el sacrificio vicario de Cristo. No se trata de amnistía, hermano querido. Dios no es que, Dios es amor, Dios perdona, qué sé yo, y se terminó, no importa si hicimos mal, qué tanto mal hicimos. No, Dios no nos ofrece a los seres humanos una amnistía. Dios nos ofrece un perdón en base a alguien que pagó la deuda por nosotros. Alguien murió por el pecado nuestro y es el perfecto Hijo de Dios. Cuando Dios otorga el perdón a tu vida y la mía, es en base a alguien que dio o tomó el lugar que me correspondía a mí. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. No hay vuelta que darle. Bueno, pero yo no morí, pero alguien murió. Y es el perfecto Hijo de Dios, que fue colgado en el madero para que Dios ahora, en base a ese sacrificio vicario, tú recibas su perdón por gracia, no porque yo lo impongo a Dios, tú me tienes que perdonar. No, Señor. Es por su gracia que decide otorgarme el perdón. La segunda base es el arrepentimiento del ofensor, la persona que ha pecado contra Dios. Sin arrepentimiento, entendamos bien esto, sin contrición no hay perdón de los pecados. Aunque Dios en su carácter, en su esencia, es un Dios perdonador. Dios por naturaleza es un Dios que perdona. Se trata de su propio carácter, es el carácter de Dios, el perdonar a aquellas criaturas que no lo merecen. Pero por el hecho de que Dios en su carácter sea un Dios perdonador, no tiene la obligación de perdonar a la persona que no reconoce que acaba de ofender a Dios. Dios perdona,
pero perdona en base al reconocimiento que se ha ofendido la justicia de Dios, la santidad de Dios. El pecador ha cometido un atentado contra esa naturaleza de Dios. Y entonces se espera que esa persona haga un reconocimiento que ha ofendido esa justicia y santidad de Dios. Y es por eso que entonces ahora implora, mereciendo el castigo de esa justicia divina, que Dios en cambio le otorgue la gracia del perdón, otra vez repito, en los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Así que no se trata de una imposición o una obligación moral de Dios. Se trata de un ejercicio de la gracia de Dios debido a esa naturaleza que Él tiene, que es de perdonar. Bíblicamente hablando, en el capítulo 1 de la carta de Juan, él escribe 3 cartas después de los Evangelios, y usted va a leer un versículo muy interesante en el capítulo 1, verso 9, que este hombre dice, y observe bien el condicional que plantea Juan. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No leamos la segunda parte, lo importante es mirar la primera. Si confesamos, entonces, dice, Dios es fiel y justo para perdonar, y lo hace en base a su gracia y debido a que es un carácter perdonador. Así que la persona que confiesa el pecado ha pasado por un proceso que más o menos podríamos delinear con 4 puntos. Número 1, reflexión. La reflexión es el acto de haber pensado, de haber considerado, de haber analizado y puesto atención a lo que se ha cometido como falla. Antes de confesar, nosotros nos sentamos y el Espíritu va a redarguir, va a trabajar en nosotros y como Padre el Señor nos va a decir, hijo, esto no está bien. Y entonces uno puede ser, ¿se acuerdan David cuando hizo aquel zafarrancho con la señora de otro hombre? Y estuvo casi un año dilatando la confesión. ¿Quién sabe qué cosas se metía en la cabeza este señor para tratar de alguna forma de, no digo de justificar, pero tapar la falta? Y en ese proceso David después nos cuenta la agonía que estuvo pasando. Ese capítulo 6, verso 6 probablemente evoca esa situación cuando él se negaba a confesar el pecado y cómo vivía compungido, lloraba, se amargaba. En algunos casos dice que hasta sus huesos se secaron, se enfermaba, parece que perdió peso el hombre. En fin, cayó en un estado de depresión. El Espíritu de Dios lo conmovía, lo volvía loco. Hasta que Dios tuvo que mandar a un profeta y decir, bueno, se terminó, viejo, ¿qué hacemos? Dilató la cosa, le hizo la gambeta. Al fin, un profeta que vino en nombre del Señor le dijo, se terminó. Se terminó. Y ya sabe la historia, le contó una parábola muy interesante, cayó como un chorlito, David, se quiso hacer el vivo, tratando de juzgar, acusar al otro de culpa, el señor de la historia, y resulta que era él, y le cayó encima. Gracias que este hombre tenía un corazón muy dócil y sensible a la voz de Dios y se arrepintió y el Señor remitió el pecado de este señor. Pero en definitiva, notamos entonces que David fue un hombre que reflexionó. ¿Qué es lo que hice? ¿Es correcto esto? El proceder errado, considerarlo, comprender la gravedad del asunto, la magnitud y el alcance de lo que se ha hecho. Nosotros a veces pecamos, pero bueno, no es para tanto. ¿Desobedecemos algún mandamiento bíblico? Bueno, si yo no maté a nadie. Se murió alguien en la iglesia, se murió alguien en mis vecinos, en mi familia. Lo tomamos como que no tiene gravedad. Bueno, eso es carencia de reflexión en lo que es el pecado y lo grave delante de Dios. Esto es un asunto teológico. Reflexión. Segundo, contrición. La segunda etapa es el estado de arrepentimiento por haber obrado mal. Esto implica la contrición, un cambio de dirección. Es cuando me arrepiento y digo, yo no puedo seguir en esta dirección, tengo que cambiar de rumbo, tengo que tener un cambio de actitud hacia lo que hice incorrectamente.
de dejar la actitud, la tesitura de continuar haciendo lo que no corresponde. A eso se refiere este hombre en el verso 9 cuando habla de afligirse, lamentar, llorar. Un cambio de actitud a lo que se hizo mal. La tercera etapa o escalón es la confesión. Pasamos de contrición, de llanto, de amargura, al fin abrir la boca y decirle a Dios, reconocer que acabo de fallar. Y por último, la petición. Es cuando entonces ahora, después de decirle a Dios, esto que hice está mal, decirle a Dios, perdóname. Decirle a Dios, ayúdame por favor. Y lo hago reconociendo que yo no merezco que Dios me perdone, que no tengo la autoridad moral para decirle a Dios, me tienes que perdonar porque eres un Dios perdonador, sino que voy a llorar lamentando y diciendo, sé propicio a mí, pecador, como hacía aquel publicano. ¿Se acuerdan la historia que contaba Jesús entre el publicano y el fariseo, ¿no? Que se creía no sé qué cosa? Bueno, ese hombre se golpeaba el pecho, no se sentía digno, no tenía la altura o la autoridad moral para presentarse y decirle a Dios lo que él quería, sino rogarle a Dios, apelar a su espíritu compasivo, que Dios le regale el perdón que ese hombre no merecía. Reflexión, contrición, confesión y petición o ruego. Que una persona que no ha tomado en cuenta estos 4 pasos demande, dígame usted, el perdón de todos modos es una persona inmoral. Una persona espiritualmente descalificada. Y lo que hace es poner de manifiesto precisamente que no ha hecho penitencia por su pecado. Falta de contrición. Cuando el pueblo de Israel, allá en el Antiguo Testamento, en los días de Isaías, había optado por vivir rechazando la voluntad de Dios para la nación, ya estamos hablando de una sociedad entera, como sucede en nuestro continente latinoamericano, por no hablar de Canadá y Estados Unidos también, y todo el mundo. Entonces Dios responde a la nación con palabras muy duras a través del profeta. En el capítulo 7, versos 3 y 4 dice, ahora será el fin sobre ti. Ahora, ¿se imaginan ustedes que Dios diga semejante cosa? Ahora viene el fin sobre ti. Dígame usted, ¿a dónde escapa usted cuando Dios dice eso? ¿A quién vamos a recurrir? Llamamos por teléfono al primer ministro diciendo, mire que el Señor me dijo se terminó, ¿me puede dar una mano? Ayúdeme porque no sé para dónde disparar. Si Dios dice es el fin, no te salva nadie. Dice entonces, ahora será el fin sobre ti y enviaré sobre ti mi furor y te juzgaré según tus caminos y pondré sobre ti todas tus abominaciones, todas. Y mi ojo, miren ahora lo que va a decir Dios, mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, que eran los caminos del mal, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Es decir, sabréis que yo soy Dios que juzgo y conmigo no se juega. Para parafrasear lo que quiere decir esa última frase. Eso se lo tomaron a la chacota a Dios, y Dios dice, no los voy a perdonar, al contrario, voy a tirarles a baldes todas las abominaciones que ustedes acumularon. Más adelante, versos 8 y 9 agrega, ahora pronto derramaré mi ira sobre ti, cumpliré en ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti tus abominaciones, y mi ojo, otra vez, no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová el que castiga. Sabréis que yo hago juicio, no los voy a perdonar. Pero, a ver, ¿cómo es esto? ¿No es que Dios es un Dios perdonador? ¿No nos dice Dios en su palabra que Dios es un Dios de perdón? Sí, claro que lo es. El hecho de que Dios esté diciendo estas palabras ahora no significa que Dios no es un Dios perdonador. Es un Dios perdonador, es su carácter. El problema no es Dios que no quiere perdonar, sino la gente que no hace contrición.
Gente que no dobla las rodillas, que no reflexiona, no piensa lo que acaban de hacer, de ofender a este Dios. Le dieron la espalda a Dios. Es una incoherencia, además un atentado contra la justicia santa de Dios, que esta persona que no hace contrición y que encima vive oponiéndose a Dios, que pretenda ahora que Dios lo perdone. Al contrario, Dios dice, te voy a tirar a baldes todos tus caminos sobre tu cabeza, tus abominaciones. Le va a hacer pagar con justicia los pecados de la nación. Y eso es lo que Dios hizo. Más adelante, sin embargo, porque uno puede terminar allí diciendo, bueno, pero qué Dios rígido. Y hay quienes han usado estos pasajes del Antiguo Testamento para decir que Dios era un tirano, un inflexible, sin sentimientos. Si leyéramos mejor la Biblia, nos daríamos cuenta qué clase de Dios tenemos, que es un Dios de infinita gracia y perdón. Más adelante se habla de la obra de Dios en el corazón de estos malditos pecadores. Y cómo la obra de Dios afecta la vida espiritual de estas personas. Lean después en casa, Ezequiel capítulo 37, Dios va a cambiar el corazón, les va a dar un espíritu, el espíritu de Dios en sus vidas. Y entonces en el capítulo 36-31 dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos. Miren qué interesante, qué cambio radical. Antes no les importaba, pero cuando Dios obra en ellos, aunque no lo merecían el juicio, pero entonces ahora dice, os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Y escuche esto, acá viene la contrición, dice, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Contrición. Esta gente, por medio de la obra que Dios va a hacer en ellos, que no merecían que los tocara, pero ahí vemos el carácter de ese Dios perdonador que dice, yo voy a hacer algo por esta gente miserable. Y entonces va a cambiar ese corazón de piedra y los va a llevar a que una vez que sean cambiados por dentro, abran los ojos y al fin se den cuenta del lío que han hecho. Y dice que se van a acordar y se van a avergonzar de lo que han hecho contra Dios. Ahora, ¿tenemos la obligación moral entonces de perdonar al que implora el perdón? Pasamos del victimario a la víctima. ¿Tenemos la obligación moral de perdonar al que pide perdón? Sí, Señor. Definitivamente, y no hay opción. No por imposición moral del que ofendió, pero tengo una imposición moral de todas maneras. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esa obligación? ¿En base a qué se impone obligación a otro a otorgar el perdón? Bueno, la imposición viene en base a que nosotros hemos sido depositarios del perdón de Dios por nuestros pecados. El nivel de arrogancia que se experimenta cuando una persona dice, yo a este no lo perdono, es increíble, porque esa persona muestra que no tiene noción de lo que acaba Dios de hacer con su vida, que se va al infierno. Y el costo que implica el perdón y la salvación de esa persona. Se impone sobre cada uno de nosotros la obligación moral, ineludible, de otorgar el perdón con la misma gracia, porque tú y yo fuimos depositarios por la pura gracia del perdón de Dios por nuestros pecados. Todos, absolutamente todos. La base del perdón otorgado no lo impone el ofensor, sino el Dios a quien nosotros hemos ofendido cada una de nuestras personas. El apóstol Pablo, cuando escribía a los Efesios en el capítulo 4, versos 31 y 32, decía, quítese de vosotros. Sí, Pablo otra vez encara situaciones en la iglesia. Es que no somos perfectos, siempre va a haber, no es nuevo esto, siempre hubo problemas entre la gente. Y Pablo, estaba encarando algo que se estaba dando en Éfeso, también como Santiago acá, en esta gente que estaba disparramada por todos lados por causa de la identidad con Cristo. Y entonces, entre otras cosas, les dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros. Y entonces comienza a hablar de la benignidad. ¿Cómo se manifiesta? Dice, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros. Y escucha ahora dónde está el asunto, el punto teológico y moral. Dice, perdonándoos como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Nos agarra por el cuello este hombre, no hay manera de escaparse. Así que, ojo, cuidado, porque, a ver, Pablo acá tenemos que tener en cuenta lo que dice en el verso 31, que terminemos con los conflictos, pero el perdón que se debe de otorgar mutuamente es en base a el perdón de Dios. Dice, así como Dios perdonó, ustedes también tienen que practicar el perdón. Escribiendo a los Colosenses, otra iglesia, otro lugar, dice, capítulo 3, versos 2 y 13, vestíos pues como escogidos de Dios, métanse en el traje de santidad. Noten cómo habla de elección, que es una doctrina que es mala palabra para muchos, pero está ahí, dice, vestíos como escogidos, no que yo escogí a Dios, sino escogidos de Dios. Y se pone la ropa. Bueno, pero ¿y cómo es eso? ¿Qué manifiesta? ¿Cuál es el traje de la persona electa? Bueno, dice el apóstol Pablo, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra el otro. Claro, a ver, si nosotros no perdonamos, no nos soportamos. Es un asunto lógico el razonamiento del apóstol Pablo. Dice que tenemos que soportarnos perdonándoos. Van las dos cosas de la mano y todo esto, esta lista de cosas, lo que manifiesta es el ropaje que Dios puso en nuestras vidas. Y entonces este hombre termina diciendo, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No hay manera de escaparse. La teología de Pablo es continua, es consecuente. Donde este hombre predicaba, a donde escribía, enseñaba exactamente la misma cosa. No es un hombre de doble ánimo que, qué sé yo, se peleó con uno y este no lo perdono, este lo reviento. Y al otro, bueno, este me cae mejor, me gusta la pinta, lo voy a perdonar. No, señor, el hombre era consecuente en su teología y en su postura. Así que, hermanos, ¿se dan cuenta ustedes que se impone entonces, sí, una obligación moral de otorgar el perdón cuando alguien se lo pida, en base al perdón que hemos recibido nosotros por la gracia de Dios, cuando le imploramos a Dios su perdón por nuestros pecados? Así que, número 1, tenemos que hay una obligación a la contrición. Estamos obligados moralmente a ser contritos, a sentirnos mal cuando hemos pecado, y tenemos una obligación a otorgar el perdón. El perdón no se demanda, el perdón se implora. Y entonces el perdón no se niega. La persona que niega el perdón peca. ¿Qué dice Santiago? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Debemos hacer lo bueno y el perdón es una obligación moral que tenemos por el hecho de que Dios, sin merecerlo nosotros, nos dio el perdón cuando le imploramos que nos salve en Cristo Jesús. La otra cosa que tenemos que corregir es la idea fatal que se ha metido dentro de la iglesia que debemos perdonar para la salud psicológica del que perdona. Hermano, pero el hermano no me pidió perdón. Sí, bueno, pero usted tiene que perdonar porque es bueno para su alma, para su psique. Cuando hablan del alma, ni siquiera están hablando del alma, la parte inmaterial, está hablando de la parte psicológica. Mentalmente se va a sentir mejor, va a afectar sus emociones, va a estar más contento. De lo contrario, va a vivir en amargura. Entonces, ya se dio cuenta usted que se desplazó la idea del perdón del aspecto teológico al psicológico. No tiene nada que ver Dios, tiene que ver la persona. Hemos desplazado la teología de la centralidad de Dios y la ofensa que se hace contra Dios a el hombre, el pobre hombre, el hombre que ha sido maltratado, la víctima, la injusticia social contra la persona. Y toda la teología hoy se ha ido construyendo y se ha ido moviendo de la centralidad de Dios a la importancia del hombre. Y Dios entonces pasa a ser una especie de herramienta que el hombre usa para sentirse mejor y vivir feliz. Hacemos unas cosas tremendas. Un filósofo llamado, no sé si se pronuncia así,
Se escribe Pere, pero tal vez es Peer. Ginfer. Y perdón si lo pronuncio mal, es un nombre muy raro. Pero estaba leyendo una tesis que planteó este señor. Y escúcheme, voy a tomar literalmente sus declaraciones. A cada loco con su tema, dicen. Él considera que yo soy el loco, ¿no? Y está bien, su opinión. Pero mire lo que dice este señor. A diferencia de lo que a veces se ha dicho o se ha pensado, no tiene sentido hablar del perdón de Dios. Porque el perdón sí existe, sí se da. Es un asunto netamente humano, radicalmente inscrito en la condición corpórea de los seres finitos. Que un ser finito pueda perdonar no significa que tenga que perdonar. No hay un deber de perdonar, tampoco hay una razón moral para el perdón. ¿Qué tal? Mucha gente hoy en la sociedad dice, amén, amén. Vamos, señores, pero a ver, ¿leemos la Biblia? ¿Escuchó lo que acabo de decir hasta ahora en el mensaje? ¿Tiene razón este señor? En esa manera de pensar de este caballero, el perdón es visto como un ejercicio para el bien psicológico y emocional de que otorga el perdón, si es que lo da. No que está obligado, pero si lo da, no tiene nada que ver el victimario, es simplemente yo, me voy a sentir mejor. Si es que realmente lo hacemos, si es que vamos a tener en cuenta que el perdón, afecta mis emociones. O sea que lo que vemos acá en este tratamiento es que el perdón no es tratado con el pecado o en relación al pecado, sino simplemente a mis emociones. Pero la Biblia nunca habla del pecado del perdón, debo decir, desconectado de la teología del pecado. Cuando uno pide perdón es porque ha pecado. No importa el pecado que se cometió, se pide perdón porque reconocemos la verdad teológica de que se ha cometido una falta contra Dios. Otro autor dice, acertadamente en este caso, la palabra perdón ha adquirido una connotación de libertad psicológica en lugar de libertad del pecado. Y yo le doy un aplauso puesto de pie. Este la pegó. Realmente le cayó el 20. Lo que es el perdón y cómo está vinculado al pecado. Lo que hoy buscamos es liberar nuestras emociones en lugar de ser libertos del pecado en Cristo Jesús. Por eso que seguimos esclavos del pecado. El perdón, hermano querido, se otorga exclusivamente cuando se ha cometido un pecado y confesado. Pecado sea contra Dios, contra otro, lo que sea, pero se ha cometido un pecado y el pecado ha sido reconocido y tratado de la manera que corresponde. Cuando el hijo pródigo volvía a casa, aquella historia extraordinaria en que un hijo desalmado demandó al padre que le dé lo que le correspondía de la herencia, para los que no conocen la historia, y era un tipo de lo que pasaba con Israel y Dios, el Padre. Demandaba sus bendiciones, todo lo que Dios había dado, dame todo lo que me corresponde, y se mandó a mudar, a gastarse todos los bienes que el Padre le había pasado como herencia. El muchacho se gastó toda la plata, terminó en una ruina total. Ni siquiera podemos hablar de pobreza, cayó en pauperismo, en una miseria total. Comía, ni siquiera, le tiraban las porquerías que le dan a los chanchos para que coman, a los cerdos, los puercos. Y el hombre tenía que pelearse con los chanchos para comer esa basura que está toda embarrada, llena de moscas, bichos. ¿Ustedes alguna vez vieron un chiquero? Yo he visto chiqueros y, mamá mía, ¿quién quiere comer donde comen estos puercos? Por eso le dicen a uno puerco, ¿no? Este hombre luchaba a ver si podía comer las cosas de los chanchos. Y los chanchos, a veces hay chanchos que son bravos, porque si usted quiere tocarle la comida, se les tiran encima. Entonces es mejor pasar hambre antes que le arranquen un brazo. Bueno, este señor deseaba, no dice que comía, deseaba comerse las porquerías que le daban a los cerdos. Eso nos habla de cómo cayó este señor. Bueno, después de darle vuelta al asunto, este muchacho al fin hizo contrición y dijo, esto no puede ser. Y entonces
empezó a razonar y decía dentro de sí cómo iba a pedirle perdón al Padre. Y siempre me llamó la atención la teología de esa confesión. Él decía, he pecado contra el cielo, dice primero, y luego dice contra el Padre. Yo pienso que como el muchacho sabía ese orden teológico en cuanto a la confesión y el pecado, bueno, seguramente que lo aprendió en casa. El padre le enseñó de chico cómo son las cosas. Y entonces este muchacho cuando pensó dijo, no señor, acá yo cometí una falta. Sí, es cierto, fue a mi padre a quien le saqué la plata, pero he pecado contra Dios. El pecado es un atentado contra la justicia y la santidad de Dios. Si tú maltratas a tu esposa, pecas, pero estás pecando contra el Dios de esa mujer. Cuando pecamos contra alguien, lo hacemos contra Dios. No, la verdad es que hacemos un divorcio entre lo que es Dios y lo que son los hombres. Y nos olvidamos, este hombre mismo dice, a ver, en el capítulo 3 lo habíamos observado, si tú atentas contra una persona, un semejante, estás atentando contra la imagen de Dios que porta ese semejante. Nosotros no lo vemos así. No, ¿qué Dios? Si yo a Dios no lo metí para nada en el asunto. El asunto es con este o con esta. No, Señor, es con Dios. Pero a veces no comprendemos estas cosas y Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago no nos está ofreciendo en su carta un tratamiento o una terapia psicológica a los creyentes que lidiaban con conflictos internos, con emociones en conflicto. Otra vez verso 8 dice, pecadores, limpiad las manos, no la psiquis, las manos. Y vosotros los de doble ánimo, los que tenían problemas de convicciones, dice, purificad vuestros corazones. Sí, no es asunto de la psiquis, es el alma, el corazón, adentro del hombre. No dice traumados, dice pecadores. Pero hoy no es pecador, es enfermedad, es trauma. Usted no ha pecado, usted tiene un trauma. Tiene un problema emocional, tiene que tratar con el problema emocional. Pero por eso el cristianismo va para cualquier lado, mi querido. No nos sentimos mal cuando pecamos. Nos sentimos mal emocionalmente, pero no nos sentimos mal en cuanto a Dios se refiere. Así que el tema del perdón tiene en mente un debido tratamiento con el pecado, no nuestros problemas emocionales o psicológicos. Y por último, ¿cuál debe ser entonces la actitud del pecador? Y dale con el pecador, con el perdonador me refiero. Estamos hablando del perdón. ¿Con qué actitud tengo que otorgar el perdón? Y acá también patinamos. Cuando, hermano, se otorga el perdón a alguien, se trata de, hoy día, un ejercicio verbal. El pastor me dijo que hay que perdonar, así que yo te perdono. La Biblia dice que hay que perdonar, yo perdono, pero se conserva el sentimiento de rencor en el corazón. Hay una máxima muy común entre los latinos que dice, yo te perdono, pero no olvido. ¿Han escuchado eso? Yo te perdono, pero esta no me la olvido, esta tengo en la lista negra. Nunca más vamos a poder sentarnos a tomar un café porque te tengo en la lista negra. Vos me las hiciste, me las vas a pagar. Pero ¿por qué perdonar? Porque el pastor me dijo que tengo que perdonar. La Biblia me dice que tengo que perdonar. Dios me perdona y me tengo que aguantar. Este tipo lo tengo acá, no lo trago, no me baja acá de la garganta. Pero bueno, si es así como dice la Biblia, me la tengo que aguantar. No, señor. No, señor. Otra vez, mira lo que dice este hombre. Vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tienes el corazón podrido. Tienes el corazón sucio. No es un corazón puro, es un corazón que con la boca habla, que ya nos habló este señor, de que la gente que habla con la boca, pero el corazón está instigado por el infierno. ¿De dónde salen las palabras? De lo que hay adentro del hombre. Y dice que el infierno afecta a la rueda de la creación, la vida de la persona. Así que una persona que viene con... Y yo lo he escuchado de los cristianos esto, te perdono, pero no me olvido. Bueno, ¿sabes una cosa? No estás actuando cristianamente. Tal vez no estoy diciendo que estás poseído por el demonio, Santiago no habla de gente poseída por el demonio, pero que actúan de la manera que actúa el demonio. Esas son las actitudes del demonio. Nosotros los cristianos tenemos que vestirnos, dice este hombre, de la piedad de Dios, la santidad de Dios.
y vivir de una manera justa, santa, transparente. Así que si hay cosas impuras en el corazón, no estás bien. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si yo estoy perdonando a una persona de boca, pero mi corazón guarda rencor, no perdonaste ni medio. Por lo tanto, estás pecando y sigues viviendo en pecado. Eso no es lo que la Escritura nos hace como planteamiento. Así que otra manera de definirlo, ¿no es cierto?, desde un punto de vista, digamos, más emocional, cuando decimos te perdono pero no me olvido, es resentimiento. ¿Qué quiere decir la palabra resentimiento en nuestro idioma? Resentir. Quiere decir volver a sentir o a evocar ese sentimiento de venganza, de represalia, de disgusto, de malestar contra la persona que cometió un delito. A ver, olvidar no quiere decir que se borra de mi memoria, de la cinta de los recuerdos, la situación. Porque en tal caso habría que hacer una lobotomía, cortar un pedazo del cerebro, qué sé yo, qué milonga hay que hacer ahí adentro, para que la persona, en fin, se le borre la cinta. Lo podemos hacer con las computadoras que echamos a la bandeja de basura, ¿no? Las cosas que no queremos. Pero en la mente nuestra los recuerdos están. Pero cuando se habla de olvidar, no es perder la memoria, sino de no traer otra vez el incidente. Eso se llama resentimiento. Es evocar el sentimiento que produjo el incidente o la ofensa. En cuanto a Dios, nos dice Isaías 43:25, yo soy el que borro tus rebeliones, no dice por amor de ti, sino por amor de mí mismo. ¿Sabe lo que quiere decir eso? No te lo mereces. No es por ti, es por mí. Se trata de mi carácter. Lo hago por mí, porque no puede hacer de otra manera. Ese es Dios. Si Dios pudiese hacer lo contrario, ya no sería Dios. Sería uno de los dioses griegos, por ejemplo, que vengativos y qué sé yo. No, este es Dios, el único Dios que hay. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. No quiere decir que a Dios se le olvidan las cosas. No, es que Dios no va a traer a memoria, no tiene resentimientos. No hay una constante en su mente diciendo, este desgraciado está en la lista negra. Te perdono, pero no me lo voy a olvidar nunca más. Dice que el Señor tira nuestros pecados a lo profundo del mar. Y no se acuerda más de ese asunto. Es decir, no lo saca de nuevo a bucear al mar para buscar. Mira, otra vez, acá están los baúles de cosas que tú has hecho. No, Señor, el Señor no nos recrimina lo que hemos hecho. Todo es hecho nuevo cuando pedimos perdón a Dios. Bueno, pero escúcheme una cosa, usted ya ahora está hablando de Dios. Una cosa es Dios y otra cosa soy yo. Dios es Dios, claro, Dios puede perdonar, pero a mí no me venga con cuentos chinos, a mí si me la hacen me las pagan. Bueno, que me lo diga un pagano está bien, pero que me lo diga un cristiano es completamente inaceptable, no se lo acepto bajo ningún punto de vista. La Biblia nos llama a perdonar como Dios nos ha perdonado. Por eso le hablé al principio. Así como Dios nos perdonó, así tenemos que perdonar. Así que eso de que, sí, yo perdono pero no olvido, no va en el vocabulario cristiano. Y si usted siente que no ha perdonado la forma en que Dios perdona, es porque usted no está entendiendo la gracia del perdón. No lo ha entendido, no lo ha experimentado el perdón de Dios. Usted puede ser que esté entusiasmado con la religión, que sea un religioso como los judíos, y que va a la iglesia, cante, qué sé yo, pero si usted no está aplicando el concepto del perdón, por gracia, usted no entiende lo que es tener al Espíritu Santo en su vida. Y hoy hay mucha gente que habla, pero no vive en el cristianismo sencillamente porque el Espíritu de Dios no los impele, no los dirige, son autónomos, independientes, no salvos, perdidos, y necesitan, como dice este hombre, afligir y lamentar y llorar, implorar el perdón de Dios y experimentarlos. Y eso es lo que los va a llevar a poder otorgar el perdón correcto, bíblico. Por eso Santiago nos dice que debemos tratar con el corazón. Versículo 8, otra vez dice, purificad vuestros corazones.
Las pasiones desordenadas que mencionó en el versículo 1 son las que no están siendo tratadas debidamente cuando nosotros perdonamos con rencor en el alma. Si usted otorga el perdón, pero sigue arrastrando la falta pasada, no está haciendo lo bueno. Y las palabras de Santiago son una constante. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Cómo hago para lograr ese estándar? Porque es un estándar muy alto. ¿Cómo hago yo para lidiar con las emociones? Porque la ofensa produce emociones negativas, pero ¿cómo trato con esas emociones, esas pasiones dentro nuestro? Bueno, Santiago lo dice. Mire otra vez lo que dice este hombre. Número 1, debemos someternos a Dios. Pero la segunda parte dice, y resistir al diablo. Si el problema es que a veces nos sometemos a Dios en cuanto a qué dice la Biblia, pero no tenemos la lucha que corresponde con el diablo que a veces nos tienta a evocar las emociones. El diablo va a decir, pero ¿por qué sos estúpido? ¿Por qué te dejas humillar? ¿Te ofendió? No te acerques más a esa persona, cuando la Biblia dice que tenemos que acercarnos y vivir en fraternidad el resto de la eternidad con esa persona. ¿Cómo vamos a ver, cómo me voy a separar de la persona si es un hermano o una hermana y vamos a vivir eternamente juntos? Tengo que arreglar el asunto. Resistan al diablo. No le hagan el caldo gordo al diablo. En lugar de someterse a las tentaciones y sugerencias del diablo, dice este hombre, sométanse a Dios, pónganse bajo la mano y el criterio divino. Lo primero que hay que hacer es eso. Segundo, debemos acercarnos a Dios y experimentar su presencia con nosotros. Verso 8. Cuando una persona actúa mal, se aleja de Dios. No tiene una comunión correcta con Dios. Santiago dice, acércate por favor, porque adelante de Dios, en la presencia de Dios, implorando a Dios, vamos a recibir el oportuno socorro. El problema es que, como dice este hombre, o no pedimos o pedimos mal. Vamos corriendo a pedir, pero pedimos para que nuestras pasiones sean deleitadas, sean satisfechas. Mi descomposición psicológica, necesito la terapia del cielo para que ponga en orden mis tornillos en la cabeza. Nada que ver con lo que dicen las Escrituras. Tercero, debemos compungirnos por todo sentimiento negativo, dice el versículo 9. Y por último, debemos humillarnos delante de Dios, dice el verso 11. No humillarnos delante de la otra persona. El asunto cuando hemos fallado es con Dios en última instancia. Tenemos que humillarnos delante de Dios. Sí, Señor, procedí mal. Y procede mal el que ofendió y procede el mal el que no otorga el perdón como corresponde. Los dos proceden mal. Con Santiago no se juega, es bastante claro y directo. ¿Se dio cuenta cómo dice en el capítulo 3, verso 2? Todos ofendemos muchas veces. Santiago también se mete en la lista. Yo, Santiago, también, todos ofendemos. Claro, si somos humanos y fallidos, fallamos, todos vamos a fallar. Hasta que venga Jesucristo vamos a estar metiendo la pata. Pero la mayor ofensa la hemos cometido contra Dios y Dios nos dio el perdón. Sin embargo, Dios, cuando otorga el perdón, qué hermoso, porque lo otorga sin reproches. Decía el escritor de Hebreos, ya tengo que ir terminando. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y entonces el escritor de Hebreos nos hace esta preciosa invitación en los versos 19 al 24. Dice, así que, debido a lo que acabo de leer, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Dijo Benavente, a perdonar solo se aprende en la vida cuando a nuestra vez hemos necesitado que nos perdonen mucho. La gracia del perdón de Dios. Padre, gracias. Gracias por tu perdón. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir conscientes de ese perdón. Perdónanos, Señor, porque te ofendemos, te hemos ofendido y quizás hasta el día que partamos a tu presencia te ofenderemos más de una vez. Pero gracias, Señor, por tu carácter, porque eres un Dios perdonador que otorgas el perdón por gracia sin merecerlo los hombres. Gracias por Jesucristo, que es el vicario, que dio su vida por nosotros, murió por nuestros pecados. Y es en base a ese sacrificio que hoy recibimos el perdón. Ayúdanos a perdonar como Dios nos ha perdonado. Danos un corazón perdonador para que podamos de esa manera manifestar al mundo lo que es el perdón de Dios en nuestras vidas. Ayúdanos a olvidar, Señor, que podamos perdonar no con la boca, sino con el alma, y que podamos entonces vivir de ahora y para siempre en tu presencia y en tu agrado. Gracias, Señor. Gracias por la gracia de tu perdón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.